Una periodista, es una intelectual española, es siempre un gusto escucharla. Pilar, ¿cómo estás? Tu primera mirada, feliz año, y tu primera mirada sobre la CELAC, de algún modo, o la posición de Argentina y otros países frente a lo que pasa en Nicaragua, en Cuba, en Venezuela. Bueno, la verdad es que como pasa a menudo con Argentina, esta podría ser una gran oportunidad para liderar un discurso, un relato internacional de muchísimo nivel, estratégico y también táctico, no solo para la región, porque yo creo que Latinoamérica tiene mucho que decirle al mundo. Estamos hablando de un territorio enorme, con una gran capacidad económica, intelectual, cultural, patrimonial, etcétera, etcétera. Nunca entendí por qué no había un relato latinoamericano para el mundo, como hay relatos en Europa, asiáticos, por ejemplo, o un cierto relato europeo, o incluso yanqui, ¿no? Y yo creo que Argentina tendría una oportunidad única, porque creo que le corresponde por demografía, por historia, por peso específico, para tener un gran papel. Lo que ocurre es que, claro, estuve escuchando el discurso del canciller, el del presidente no lo he podido escuchar, pero y me pareció una especie de todo a 100 de las ideas políticamente correctas. No había nada a qué tomar, a qué agarrarse para pensar que ahí había solidez. Y sobre todo lo que me preocupa especialmente es que se hable, por ejemplo, de lucha contra la corrupción, los dirigentes de un país que están permitiendo que su vicepresidenta se escape de todos los juicios posibles que tienen que ver justamente con la corrupción, ¿no? Y después está el tema de derechos humanos, sin ninguna duda. Ese sería el momento de un paso adelante, de valentía, de decir, oigan, ustedes, estamos a favor de los derechos humanos, de los derechos civiles y de las democracias sólidas. Pero si uno se va de la manita de Nicaragua, de la manita de Cuba o de la manita de Venezuela, todo esto se te hunde, claro. Claro, claro. Pilar, vos has hablado bastante sobre el tema del populismo, y es cierto que la Argentina en su última elección le dio de algún modo una bofetada a esa idea de política y de gobierno cuando el clientelismo se puso en marcha. Sin embargo, la sociedad civil todavía está fuerte. Dame una consideración sobre esos dos aspectos. ¿Por qué todavía el populismo tiene recepción en una parte de la sociedad? ¿Y por qué la sociedad también reacciona, en particular, tu mirada sobre la Argentina, sobre nosotros? Yo el análisis que hice de los últimos resultados electorales, de los dos últimos resultados, es que había gérmenes de cambio muy claros, muy fuertes, que realmente había una sociedad civil que estaba organizándose con pensamiento crítico y que por tanto ahí había camino por recorrer. Pero el porqué de la fuerza del populismo. Primero, porque en situaciones críticas el populismo siempre gana. El populismo de corte de izquierdas o corte de derechas es igual, fascismo es de cualquier lado, porque al fin y al cabo el populismo es una forma de fascismo. Siempre utiliza problemas muy complejos y aporta soluciones muy simples. Con lo cual, no alimenta el cerebro o el pensamiento crítico de los ciudadanos, sino que alimenta el estómago y a veces el bolsillo, regalando un poquito de pescadito, pero nunca la caña de pescar, ¿no? Entonces, no me parece extraño que en un país tan importante como Argentina, con tantísimos recursos, pero tantísima corrupción, donde se han dilapidado los recursos y se han robado a mansalva los recursos, en ese mismo país, sin embargo, se haga un discurso clientelista que tiene mucho que ver con el fascismo italiano, y yo creo que de alguna forma con los inicios de lo que fue el peronismo, y que convierte al pueblo en súbditos que están siempre pidiéndole a la mamá patria o al papá Estado que le regale el dinerito, pero nunca los trata como seres civilizados y adultos. Es una infantilización de la sociedad. El populismo siempre infantiliza a sus ciudadanos y eso está muy arraigado en Argentina. Yo creo que son 100 años de deriva populista en diferentes estilos, ¿no? Que le ha hecho muchísimo, muchísimo daño a Argentina. Pilar, cuando yo te escuché, me da la sensación de que vos crees que la Argentina está perdiendo una oportunidad de ser un verdadero líder en América Latina, en la región, en defensa de los derechos humanos, del progreso y de las libertades, ¿no? Sí, absolutamente. No puede ser de ninguna manera. Es el momento. Argentina ahora tiene una cohesión única, pero yo creo que tendría que tener otros gobernantes, no me los imagino a estos, pero tiene una cohesión única para hacer un paso adelante. ¿Qué es lo más grave que hay en materia de derechos humanos
mirado con lupa en todo el mundo, en estos momentos, en todo el continente. Venezuela. Argentina no podría dar un paso adelante y defender los derechos humanos, por ejemplo, en Venezuela, sin entrar en los discursos políticos. No hace falta entrar en un partido u otro, en un mandatario u otro, pero cuando tú tienes presos políticos, tienes persecución de la libertad de expresión, persecución de periodistas, persecución de empresarios, machacada permanente de la oposición y de la sociedad civil organizada, cuando tú tienes esto y diriges, por ejemplo, ahora un organismo latinoamericano, y no dices nada, te conviertes en cómplice de la destrucción de derechos. Argentina tendrá dos papeles posibles: o denuncia o es cómplice. No hay media tinta, como pasa con Cuba. Es decir, cuando hay una destrucción de derechos fundamentales, o denuncias o eres cómplice. Claro, si en lugar de ser una dictadura o una semidictadura, dictadura blanca le llamo yo, izquierdosa, de un populismo de izquierdas, lo fuera de derechas, bueno, estos estarían con la banderita, fascismo, fascismo, y venga manifestaciones. Pero oigan, es que en materia de derechos humanos y de libertad de expresión, de libertad de movimientos, de libertad de acción, no hay derechas o izquierdas, hay dictaduras y democracias. Es igual la bandera que tomen. Claro. Entonces, claro que es el gran momento para que Argentina diga: señores, lo que ocurre en Venezuela nos preocupa mucho. Yo, mira, me quedo con esto. Solo con esto, con el presidente de Argentina diciendo: esto de Venezuela no me gusta nada, estoy preocupado, empecemos a mover algo. Pero es que se permite unos niveles de corrupción y de destrucción de derechos en Latinoamérica, que ¿cómo van a dar luego lecciones? Y luego, claro, en Argentina tiene la cola de paja, digamos, de los juicios contra Cristina Kirchner, que todos van desapareciendo. Claro. ¿Cómo se puede hablar de corrupción? Tu opinión sobre el presidente Alberto Fernández, que fue elegido por Cristina Fernández de Kirchner como un hombre más moderado, pero a 2 años del gobierno pareciera que no tiene el poder suficiente y el ala más dura del kirchnerismo todavía está en el gobierno del Frente de Todos. Porque siempre mandó Cristina Kirchner. Es decir, Alberto es una marioneta, ella puso su manita y empezó a hacer así. Cuando Alberto Fernández en algún momento se convirtió tuvo un discurso más díscolo, pues le fue cortando la cabeza. Es decir, Cristina Kirchner manda en Argentina. Esto parece bastante claro, creo que se ve desde fuera como no se va a ver desde dentro. Y además manda porque, como tiene una cantidad enorme de puzos, de problemas gravísimos de su propia presidencia y de su tiempo político, que tienen que ver con la corrupción, con los escándalos más grandes de corrupción de Latinoamérica, quizás solo equiparables a la corrupción en Venezuela y quizá mayores. Cuando tú tienes todo esto, lo que haces es ocupar y copar el poder político, precisamente para convertirte en inmune. Y el presidente, yo no soy incapaz de hablar del tiempo de este presidente, de qué relato hay, qué discurso, qué episodios. Me parece episodio kirchnerismo bis, quizá un poco más lavadito de cara, pero también igualmente ineficaz. Pilar, esto que has señalado, que hay la percepción de quién manda en la Argentina, que es Cristina Fernández de Kirchner, esto también es una percepción que se ve que existe en Europa, y cómo afecta esto de alguna manera las inversiones, la posibilidad de progreso económico, cuando no se tiene muy en claro cuál es la dirección futura de la Argentina. Sí, yo creo que la idea en Europa de que quién manda en Argentina quizá es una idea que quienes estemos un poco más vinculados emocionalmente y políticamente a Argentina podemos tener esa mirada, pero no creo que sea el pensamiento. La mayoría de la gente, yo creo que en Europa no sabe ni quién gobierna en Argentina. Pero vaya, tampoco saben quién gobierna en Francia. Es decir, al final el conocimiento político es el que es. Sí que, sin embargo, desgraciadamente, sí que hay un conocimiento difuso y difundido, difuso pero también difundido, de inseguridad jurídica en Argentina y de inseguridad económica. Y eso es letal. Eso sí que es letal para la economía. Cuando la imagen es de un país que se gobierna nadie sabe muy bien cómo, donde no se persigue la corrupción, donde los políticos hacen lo que quieren, donde no hay suficiente contestación ciudadana, donde cuando es necesario no hay el cambio que tiene que haber, y además se toman decisiones tan arbitrarias,
evidentemente la imagen que das es de país poco confiable. Claro. Es decir, quizá lo peor que yo puedo decir en estos momentos sobre lo que se habla de Argentina es que no se habla de Argentina. Ah, claro. ¿Cómo es Nos posible? hacemos Es un país tan invisibles después importante. de haber tenido una historia tan presente y de ser uno de los países más importantes del Cono Sur. Y de la oposición que tiene, digamos, un crecimiento, está el PRO, la coalición cívica, ni que hablar del Partido Centenario y la Unión Cívica Radical, pero que aparece dividiéndose o por cargos o por personalismos. ¿Qué ves de eso? Yo, la oposición siempre, especialmente la más fuerte quizás, pero globalmente la veo no solo dividida, sino que además demasiadas veces con poca estrategia definida. Es decir, uno no acaba de saber cuál es la estrategia de cambio profundo para que Argentina deje esa vía permanente de un populismo barato y sobre todo ineficaz y inepto, y vaya hacia senderos muchísimo más sólidos. No acabo de encontrar, escucho a líderes de la oposición que me gusta lo que dicen, que creo que son sólidos, pero globalmente una estrategia de cambio, un entrar en la primera línea y decir, no, esto se ha hecho así y así, vamos a hacer esto y esto y esto. Claro. Yo creo que ahí aún están demasiado a la contra del gobierno, o sea, están demasiado, lo voy a decir en estos términos, demasiado en la batalla, en la pelea de boxeo del presente, y trabajan poco para el discurso del futuro. Y ahí es donde yo creo, porque las nuevas generaciones son las que pueden hacer el cambio en Argentina, los jóvenes que ya están votando. Hay que hablar con ellos, hay que decirles que ese camino hasta ahora emprendido no era el bueno. No acabo de encontrar ese discurso moderno, joven, de futuro en la oposición. Pero claro, cuando escuchas a los otros dices, bueno, está clarísimo que estos son mejores, ¿no? Pilar, y esta desconexión que hay entre tener una idea de país que no se clarifica y al mismo tiempo que la clase política vaya por otro lado, ha producido en la Argentina un fenómeno que es el de Javier Milei, un libertario que habla de la casta política, y con esas dos palabras llegó a transformarse en el fenómeno político de la Argentina del 2021. ¿Cuál es tu visión de esto? No me gusta demasiado. No tengo suficiente lupa cercana y además me falta un poco de recorrido para hacer un análisis crítico severo. No puedo hacerlo, no me atrevo porque me falta información. Ahora... Pero el aroma que me llega no me acaba de gustar. Dime, perdón. No, por favor, termine. Sí. No me acaba de gustar porque me recuerda muchísimo los discursos de antisistema que se dan en Europa, tanto en populismos de extrema derecha como en populismos de extrema izquierda, que también hablan de la casta. Por supuesto, Donald Trump ganó hablando de la casta. Es decir, el concepto de la casta, en España Podemos habló de la casta. Fíjate qué opciones tan diversas, ¿no? Claro. La extrema derecha, Vox, habla de la casta. Es evidente que cuando los líderes políticos se instalan en la corrupción y en la indecencia de no dimitir, de no pasar por los juzgados, la gente acaba pensando que son una casta social, y cualquier discurso que ataque globalmente a los políticos siempre puede funcionar. Pero es que es lo que tenemos. Es decir, yo creo que atacar a la clase política no es bueno, porque las democracias se fundamentan también en las dirigencias políticas. Lo que hay que atacar es a los políticos corruptos. Y ese discurso tan populista, llego aquí que soy el llanero solitario y estos son malos, estos tal... y luego no acabo de ver cuáles son las soluciones, ni económicas, ni sociales... Y claro, Milei lo conozco poco. Sinceramente, lo que he visto me chirría mucho. Pero es que lo que me suena de Europa es que es lo mismo que se está diciendo en Hungría, en Polonia, que dicen los de Vox. Mal. Te quiero hacer escuchar, porque aquí en La Nación contó una primicia que ahora está impactando mucho en los medios, que es que en pocos días sortea, como prometió en campaña, sortea su dieta como diputado, su sueldo, sus honorarios como legislador. Eso ha sido muy polémico, queremos que lo escuches y por supuesto tu opinión al respecto.
Te paso una primicia. Por favor, dale. Necesitamos eso. Mañana voy a estar dando los lineamientos para que la gente se pueda anotar en una página Sí. para hacer el sorteo. Y el sorteo de la dieta lo voy a hacer el día 12 de enero. Para. ¿Vas a sortear la dieta? Claro. ¿Cómo es eso? Claro, o sea, yo yo todavía no chequeé si me la depositaron o no, pero no importa, imagino que en estos días ya me la depositan. Con la dieta... El primero de los... Sí, no, pero igual van a ser todas donadas. Ajá. Entonces, ¿qué es lo que voy a hacer? Con la dieta, la gente se va a poder anotar en una página, sí, para participar del sorteo. Solamente pueden participar aquellos que son mayores de 18 años y personas físicas. A ver, te juro, me arrancás una sonrisa porque en verdad, como gesto es buenísimo. Ahora, pero que alguien sortee su sueldo como legislador, nunca lo escuché en la Argentina. Bueno, ¿qué me importa? Digo, o sea, una cosa es la casta, yo soy distinto. Llama la atención, es una promesa de campaña, pero también es un objeto de marketing, Pilar, ¿o no? Y colapsó Es un horror. colapsó la página. Sí, Perdonen, perdón. es un horror. Es decir, los dirigentes políticos tienen que tener buenos sueldos, porque yo quiero que los mejores profesionales de una sociedad vayan a la dirigencia política. La idea del sueldo bajo del político no es bueno. El problema de un político no es su sueldo. El problema de un político es la corrupción. Es qué hace con el dinero público, no que tenga un sueldo. Si él quiere regalar dinero, que regale el suyo, pero no el sueldo de un líder político. Los países más serios tienen políticos bien pagados. Ya sé que esto no es popular, pero los políticos tienen que ser bien pagados. Yo quiero gente en la dirección de los países y de los ayuntamientos y en los gobiernos, gente preparada. Y esa gente preparada tiene que tener un sueldo razonable. No te digo una locura, sino razonable. Cuando uno sale y dice, no, yo voy a dar mi dinero, pero qué chulo que soy, qué bueno. Eso es un paternalismo del siglo no sé cuánto, que me parece medio feudal, absolutamente inaceptable. El sueldo público, y si él quiere donarlo, que lo guarde, que haga lo que quiera con él, pero tiene que cobrarlo, él y el resto, porque al final, primero, solo van a poder entonces ir a la política los más ricos, que les sobra el dinero, y segundo, no se le va a dar un valor a la dirigencia política. Dirigir un país no puede llegar cualquiera, tiene que llegar el mejor. ¿O qué tipo de sociedades creamos? El más preparado intelectualmente, el que se ha preparado, el que tiene dotes de mando, el que es honesto. A mí, Milei no me parece más honesto por regalar su sueldo. Me parece más demagógico, puramente. Pilar, te mostramos el recibo del sueldo y además te decimos que la página web de él colapsó. En pocas horas entraron 200.000 personas tratando de participar del sorteo. Pero qué Esto horror, lo podés ver. Pero de verdad, qué horror, si me permites. Sí. Es que me parece, ¿qué está diciéndole a la sociedad? Una sociedad de pobres desgraciados que se apuntan corriendo a una especie de lotería para ganar un dinerito de un político. Claro. ¿De verdad no les parece esto indecente? Es que me parece indecente. Yo sueño con una Argentina de una sociedad madura, civilizada, donde todo el mundo tenga los sueldos que les corresponde, donde nadie robe y los políticos sean serios. ¿Esto qué es la lotería de Navidad? No sé si ustedes tienen lotería de Navidad. Sí, en España sí. Y de Año Nuevo también. Sí. Y entonces, y jugar con el dolor económico de la gente, apuntándote corriendo a ver si te toca. De verdad es que me parece de una demagogia. Mira, no lo había oído, pero ahora tengo más motivos para preocuparme mucho con Milei. Pero ¿esto qué es? ¿Cómo van a tomarse en serio Argentina con dirigentes que dicen estas cosas? Por Dios. Él lo que dice es que como promesa de campaña, ya lo había mencionado, y que ahora está cumpliendo con una promesa de campaña y el voto lo obtuvo, y que llama la atención que un político cumpla con sus promesas. Ese es el argumento de defensa de Milei y de los suyos. Entonces, lo primero que hay que decir es que la promesa de campaña era un disparate. Claro. Y quienes lo han votado tenían que haber pensado que empezaba con disparates. Eso es lo primero. Y lo segundo, repito, si él quiere repartir dinero, se pone en la plaza pública y empieza a decir, mira, pues una parte de mi patrimonio lo voy a regalar. Pero es que no se puede jugar con la dignidad de un cargo público.
Un cargo público es alguien que deja su trabajo, deja su profesión para servir a la nación. Y tiene que tener un sueldo regulado, razonable, que le permita ser un buen profesional y un buen dirigente político. Con eso no se juega. Pero si tú eres de golpe el sheriff del pueblo, que como tienes, vengo aquí y reparto, es que a mí me recuerda a conceptos muy, muy feudales. Claro. El papá dinero, el padre padrone, ¿qué es esto? De verdad me ha parecido, perdonen ustedes, pero me ha parecido horroroso. Nos interesa escucharte, mucho nos interesa. Él se define como anarcocapitalista. ¿Qué opinas de esa categoría? Pobres anarquistas y pobres capitalistas, porque esa mezcla, no sé si habrá leído a Bakunin o a Kropotkin o a Malatesta o a cualquiera de los grandes teóricos del anarquismo, pero creo que ellos no acabarían de ligar los dos conceptos. Lo que hay que hacer, miren, en ideología está todo muy inventado. Y a pesar de todos sus pesares, sin ninguna duda, el libre mercado y la democracia es lo menos malo que hemos inventado el ser humano. Nadie ha inventado nada mejor hasta este momento. Y todo lo que esté fuera de un libre mercado regulado, que no sea vampírico, que sea razonable, donde pueda haber pequeñas empresas y autónomos y gente con iniciativa, etcétera, y al mismo tiempo un gobierno público, un ejercicio de lo público que sea honesto, que sea serio, que sea transparente, que no sea corrupto, esto es lo mejor que tenemos, lo mejor. Anarcocapitalismo, ¿qué significa? Que por un lado no cree en el poder y cree en el capital, entonces si no cree en el poder, ¿por qué va al poder? Si no cree en el orden democrático, porque me parece una parida. No sé si el concepto lo entiendo. Pilar, es decir, vos lo que expresás es tu preocupación por los movimientos antisistema, que se sabe cómo nacen, pero no sabemos cómo terminan, ¿no? Bueno, sabemos cómo terminan. En Estados Unidos terminaron con el asalto a la Casa Blanca. Claro. En Brasil, miren ustedes cómo están con Bolsonaro. En Polonia tenemos un problema terrible de confrontación. Saben ustedes, Polonia está enfrentada con la Unión Europea y tiene que pagar 1 millón de euros al día porque se niega a acatar las sentencias del Tribunal de Justicia de la Unión Europea. Es decir, quiere el dinero europeo, pero no quiere los derechos civiles. Y eso también está... Y que les cuento de Hungría. Es decir, este tipo de pruebas de laboratorio con banderas muy extrañas, pero que es yo soy el pueblo. Fíjense, Donald Trump era el pueblo contra el poder establecido de Washington, ¿no? Imagínense un hombre que con su poder económico. Solo los que tienen mucho dinero puedan despreciar el dinero. No se fíen de los que desprecian el dinero. El dinero es algo sensible, es delicado, a la gente le cuesta mucho ganarlo. Y lo que ha hecho Milei ahora con su sueldo me parece vomitivo, pero es una metáfora de lo que hablábamos. Sí, me preocupa mucho el populismo de derechas o de izquierdas. Nunca hemos sacado nada bueno. En Europa sacamos los fascismos, en extremo sacamos el nazismo y en alguno de los movimientos de extrema izquierda también es más preocupante. Bueno, por eso creo que la dirigencia política debe cuidar el sistema político. Ahí está. Porque si no, se producen decepciones y aparecen, bueno, lo que pasa en Polonia, lo que pasó en los Estados Unidos, Bolsonaro en Brasil. Es exactamente esto. Es decir, Clara, es lo que comentaba cuando hablaba del sueldo de Milei, ¿no? El sistema político que tenemos es lo menos malo posible, pero puede ser mejor o peor en función de cómo cuidamos la salud democrática, cómo cuidamos las estructuras, qué tipo de políticos tenemos, qué capacidad tenemos de dimisión o de no dimisión, cómo funciona la independencia judicial. Eso es lo que hay que cuidar. Si Milei quiere ser alguien creíble, no tiene que regalar su sueldo, que no lo regala, lo sortea, que me parece terrible, pero porque eso es tratar a los ciudadanos, bueno, de verdad me ha dado una imagen horrorosa, pero esa no es la función. La función es decir, tengo este paquete de medidas para que la independencia judicial sea impecable y nunca ningún gobernante pueda ser más corrupto. Eso es lo que creo, que espero yo de un político, de un dirigente que quiere presidir una república, una gran república como Argentina. Ahora, la imagen de los políticos en la Argentina crece en negatividad, es decir que estamos con un problema claramente por las malas gestiones de los políticos últimamente. Y hablando de gestiones,
¿qué ves sobre la gestión de la pandemia? Tanto en Argentina, en algunos países de Europa, la variante Omicron dicen que es el principio del fin, pero ¿qué hay que decir sobre cómo se gestionó la salud pública? A ver, un par de cosas. Una, respecto a lo que comentabas de que crece la desilusión con la clase política, de ahí Milei utiliza el concepto de casta. Sí, pero cuando tú ves una gobernante que prácticamente la agarraron con las maletas de dinero en la mano, que tenía incluso en su casa en el sur, ¿cómo dice? Bueno, cajeros o armarios llenos de dinero, en fin, no, ahora no me sale la palabra. Cuando Bóvedas. tú ves que hay Bóvedas. bóvedas, exactamente. Cuando tú ves que esto es público y notorio, lo han sacado las televisiones, las radios, la prensa, y luego ni tan solo la juzgan, ¿cómo va a creer la gente en el sistema? Si el sistema... piensen, hay una frase muy bonita, a mí me gusta mucho del Talmud, que dice: desgraciada la generación cuyos jueces tienen que ser juzgados. Si te falla la independencia judicial, tienes un problema muy serio, porque en democracia, la democracia, el Estado de Derecho se basa solo y casi exclusivamente en la independencia de poderes. El legislativo, el ejecutivo, la prensa y la justicia. Y cuando el ejecutivo lo corrompe todo, no tienes Estado de Derecho, eso es Venezuela, o eso es Hungría o Polonia. Bueno, de Y hecho, esto es muy a menudo Argentina. de hecho, los países que han progresado en el mundo, de centro derecha o centro izquierda, tiene que ver con la fortaleza institucional de esos países. Absolutamente. Los países que funcionan tienen unas estructuras democráticas brutales, donde un ministro, cuando no ha pagado una multa, límite al momento, ya no hace falta ni que nadie se lo pida. Tenemos que compararnos con Alemania o con la Gran Bretaña. Y cuando vemos esa solidez democrática, incluso en los momentos más duros de la pandemia, yo recuerdo que en plena pandemia, en el momento más duro, cuando, por ejemplo, Hungría estaba quedándose todos los poderes del Estado en manos de la presidencia, diciendo que de esa forma había que luchar contra la pandemia, en Alemania el Constitucional permitía el derecho de manifestación en pleno confinamiento porque era un derecho fundamental. Claro. Eso es solidez democrática. El legado de Angela Merkel, por ejemplo. Absolutamente. Angela Merkel es sin ninguna duda, quizás el último gran dirigente europeo. Claro. El último, después de los que tuvimos y que cada vez está más difuminado porque ya no tenemos esos grandes tótems. Pero hemos tenido la suerte de tener una Angela Merkel que, más allá de la ideología, al final lo que se le ha valorado es la buena gestión. Claro. Porque al final hay mucha paparrucha ideológica. Hay mucha paparrucha ideológica, que yo la banderita, la otra banderita, el pueblo, el no sé qué tal. Al final, lógica, ¿usted gobierna bien o mal? Usted me preguntaba ahora por la pandemia y por Omicron, es un ejemplo. ¿Cómo es que Argentina es el país ahora del Cono Sur donde se le está disparando más todo? ¿No tendrá esto algo que ver con lo mal que se gestionó la pandemia en su momento, que fue incluso protagonizando escándalos con el tema de las vacunas? El Olivos Gate, que lo contamos aquí, mostramos la foto aquí en La Nación Más en su momento, en este mismo programa. Las fiestas en pleno confinamiento, la vacunación, la vacuna gate, digamos, vacunando a los propios. VIP, sí. Incluso, si me permiten, el número que se montó con el funeral de Maradona en plena pandemia. Pasaron cosas en Argentina que eran de bochorno absoluto. Y yo, que conozco gente tan seria en la Argentina, pensaba en mis amigos, decía, deben estar escondiéndose bajo las piedras porque esto es horrible, ¿no? Yo siempre tengo una dicotomía entre la Argentina que conozco, que me parece lo más europeo del continente, y luego los gobiernos que veo y las prácticas que veo, que me parece de una cutrez absoluta, ¿no? Y me cuesta... Entonces, respecto al tema Omicron, bueno, yo creo que hay algo que hay que poner ahí la lupa grande. El primer mundo, incluyo aquí Argentina sin ninguna duda, los países que no estamos en la situación más grave, hemos tenido una actitud enormemente egoísta en el tema de vacunación. Y claro, el virus es planetario. Si tú tienes toda África, donde no llegan a cotas de 16-17% de vacunación la población, tienes un laboratorio de millones de personas donde el virus va mutando y va probando. Si no hay una vacunación masiva en el mundo
y estamos hablando de zonas del tercer mundo donde la vacunación prácticamente no existe, vamos a ir teniendo variaciones permanentes. Dicho esto, sin entender en absoluto, ahí escucho yo a los médicos y a los científicos, parece que el virus controlado en la base está. Y lo que hay que hacer es ir regulando las variaciones. El caso Djokovic, el serbio número 1 del tenis del mundo, puso un debate que ahora es casi un conflicto diplomático: vacunación obligatoria, libertades individuales, control de los estados, vida colectiva. Tu mirada. Mi mirada en este sentido es muy, muy comprometida en favor de la vacunación. No tengo medias tintas en absoluto. Yo, en todo momento, los derechos individuales no son absolutos, siempre son relativos. Si me permiten una especie de oxímoron, a la democracia, la libertad se basa en la prohibición. Tú fundas la libertad el día que dices no se puede matar o no se puede robar. Eso es la libertad. La libertad es una prohibición ordenada. Es decir, tú regulas la libertad individual en función del colectivo. Y en el momento en que hay una cantidad de leyes que regulan tu vida como ciudadano, podemos tener sociedades libres. Es la frase famosa de que tu libertad empieza cuando acaba cuando empieza la del otro, etc. ¿Por qué esto no vale para las vacunas? Al fin y al cabo, cuando nos confinaron, recortaron derechos fundamentales. Y en lo fundamental estábamos de acuerdo. Había una pandemia. Han muerto millones de personas. Es que, claro, parece que esto sea centenares de miles en todos los países. Ha dejado la economía quebrada, ha dejado mucha desgracia y dolor en muchísimas familias. Aparte del estrés en el ámbito sanitario, científico, etc. Ante una pandemia de estas dimensiones, sin ninguna duda, hay que abrir un debate sobre qué derechos fundamentales y qué derechos individuales se recortan. Pilar, en el momento... sí, perdón, sí. No. En el momento en que aparece el tema de la vacuna, yo soy de los que piensan que una persona que no quiere vacunarse lesiona al resto. Y por tanto, todos sus derechos quizá no los podrá tener. Quizá no podrá entrar en un restaurante, quizá no podrá ir a un teatro, quizá tendrá que hacerse una prueba y si no la pasa, si no demuestra que está vacunado. Yo tengo un pasaporte COVID y cada vez que voy a un restaurante en Barcelona o a un cine o a un teatro tengo que enseñar mi pasaporte, si no, no puedo entrar. Y estoy a favor. Y aún te diría algo personal. Nosotros en Navidad nos juntamos todos mi primer nivel de familia. Mi hermana, sus hijos, mi madre, mis hijos. Somos un grupito, 14 personas más o menos. Este año mi sobrina no ha venido porque no se ha vacunado. Y cuando yo supe que no se había vacunado, le dije, no vas a venir a la Navidad. Y me duele en el alma porque la quiero con locura. Fíjate, universitaria, final de derecho, informada, pero le llegaron un montón de bulos, que si la fertilidad, que si no sé qué, pues se quedó fuera de la fiesta familiar. Pilar, ella vive fuera. Sí. Me alegro que en este tema estés más cerca de Rafael Nadal que de Djokovic. Absolutamente. Estoy con Rafael Nadal, porque sin ninguna duda Djokovic tiene todo el derecho de decir no quiero vacunarme, pero entonces tienen todo el derecho de decirle usted no puede entrar en este país. ¿Qué quiere que le haga? Pero es que además, si lo hacemos con el ciudadano de a pie, no lo haremos con un tenista, que además es una metáfora. Claro. Esto, mire, es el ejemplo de la famosa cantante Lola Flores, que hubo en su momento, la pobre, la Hacienda española la persiguió tributariamente, ¿no? Sí. Y cuando nos preguntamos por qué hubo esa persecución, todo el mundo dijo, es que es ejemplar. Si se persigue a una cantante tan famosa, la gente entenderá que hay que pagar Hacienda. Está muy bien. Djokovic es el ejemplo. Oiga, los que no se quieren vacunar, como ponen en peligro al riesgo, pues entonces tienen que tener ciertas restricciones. ¿Me gusta personalmente? No, pero es que tampoco me gusta que no se vacunen. En Barcelona yo no tengo los datos de Argentina, pero le puedo asegurar que, no en Barcelona, no, en Cataluña entera, porque los datos son de toda la autonomía. Sí. En Cataluña creo recordar que las UCIs, el 70% son no vacunados. Correcto.
Correcto. Entonces, Sí. y los que están vacunados a veces tienen derivadas de otras cosas que les complican. Correcto. La no vacunación es un disparate, es un disparate. Ha sido una larga charla, interesantísima como siempre, Pilar. Muchísimas gracias por este tiempo y el mejor deseo para este año. Gracias, Pilar.